Muy, pero muy buenas noches, ¿cómo están todos y todas? O puede ser buenos días o buenas tardes, depende de cómo lo estén mirando. Nosotros estamos acá cerrando una jornada de Full Course Session para arrancar otra. Vamos grabando otro más y otro más y otro más y así es como funcionamos. Y acá estamos acompañando la cena de Juan Mundel, pero también acompañándoles a todos ustedes, que puede ser que nos miren comiendo. Si están mirando mientras comen en este momento, quiero que comenten qué están comiendo. Esa Banco. pequeña consigna en este momento. En nuestro episodio pasado, aparte de ponernos al día con el mejor básquetbol del mundo, eh, también hablamos sobre la serie en la conferencia oeste entre los San Antonio Spurs y los Oklahoma City Thunder. Hoy toca pasar para el lado del este. Lamentablemente se terminó la temporada para mis queridísimos Detroit Pistons. Quedaron fuera en el séptimo partido contra los Cleveland Cavaliers en semifinales de conferencia. Por lo tanto, las finales de conferencia son los New York Knicks, quienes ya analizamos que llegaron después de una barrida contra los Philadelphia 76ers contra los Cleveland Cavaliers. Esas son las finales de conferencia que tenemos ahora mismo. Ya hemos hablado sobre Filadelfia. Sí. No, que como hice yo, que me dieron por suerte el espacio a que yo comentara sobre Celtics. Después estás abierto, obviamente, a que tú Sí, hagas un. no, ¿O no? es Digo. exactamente lo que iba a llegar Ah, después de Filadelfia siendo barrido del lado de abajo eh, en la bracket. Tenemos a los Cleveland Cavaliers que le ganan el séptimo partido a los Detroit Pistons en Detroit y se llevan la serie. Si yo tengo que editorializar un poquito, saludando a nuestro amigo del podcast Pato, que tome la palabra de él. Eh, Detroit creo que en ambas series pecó de, bueno, jugar con fuego. Y bueno, eso es lo que pasa en playoff, como hablamos en el cierre del capítulo anterior, es sobre el temita en los playoffs los márgenes son tan chicos, el margen de error es tan pequeño, que no tenés, o tenés una cantidad finita de veces que vos podés eh, dejarle cosas a tu rival. Podés ceder. Hay pocas cosas que vos podés hacer. Vos tenés el uno, jugás contra el 8. Si vos le cedés un partido, le cedés dos, eh, y le das tanto espacio, capaz que te quemas. Y Detroit casi se quema en la primera ronda perdiendo 4-2 contra Orlando. Orlando tuvo el peor cuarto de la historia de los playoffs, tirando 0 de 25 en tercer cuarto en el partido 6 en Orlando. Y por eso Detroit termina remontando un partido que parecía remontable, a no ser que Orlando hiciera una catástrofe como la que hizo. Orlando tenía que picar la pelota por 20 minutos, ponerla en el aro cada tanto y ahí podía ganar el partido. Orlando no lo hizo, le ganaste el partido 6 y el partido 7 en Detroit lo cerraste con categoría y con el rendimiento de Tobias Harris. Ahora, te pasa lo mismo con Cleveland y Cleveland, que se viene algo acaso una o- historia. Una bueno, historia para nuestro este, público. bien, Aparezcan ahí. sigo con la avenida. Este, después, contra Cleveland, volvés a hacer lo mismo. Y llega un momento en el que tenés un partido 7 que jugás mal en Detroit y que, bueno, tenés el rendimiento de Donovan Mitchell como jugó y Sam Merrill jugó como jugó. Y decís, qué mala suerte. Vos te pusiste en ese lugar, en el lugar que tenías que ganar sí o sí ese séptimo partido. Si vos ganabas uno de los dos partidos en Cleveland, que los tenías que ganar, y ni hablar, no perdías de local, eh, no estarías en la misma posición de que tenés que ganar dos partidos seguidos, como es el partido 6 y el partido 7. Detroit creo que peca mucho eso. El tema de ajustes en playoffs creo que se vio poco y creo que Pickerstaff, que tuvo un muy buen año en realidad y que creo que hizo que el equipo juegue en la mejor de sus capacidades, creo que le tembló un poquito en ciertos momentos tomar decisiones un poco más tajantes. Fue muy tarde en los playoffs que toma la decisión de que Paul Reed tenga los minutos que tuvo. Paul Reed venía jugando mejor en cuestión de cantidad de minutos y estadísticas, venía jugando mejor que Jalen Duren. Y creo que la lógica indicaba que vos tenías que poner un poquito más a Paul Reed. Y el problema acá es que tenés que ver cuando estás en esta altura qué primás, si es
el desarrollo de un jugador y la confianza de un jugador como Jalen Duren, que sabes que obviamente va a aportar a futuro y es lo que es, y no es que esta serie de playoffs defina su carrera, si bien obviamente es una mancha y es algo que él tiene que solucionar. eh, ¿Primás eso o primás en ganar hoy? Y creo que Detroit ahora, a partir de ahora, tiene que verse al espejo y tiene que responder a esta pregunta de qué primás en esa situación cuando estés de vuelta en un lugar así. No digo en semifinal de conferencia, o sea, me refiero en una situación de ganar o ganar, si es el ganar hoy o si ya arrancás a dar los golpes en la mesa que tenés que dar y te enfocás en ganar ahora mismo. Yo creo que es lo que tienen que hacer y creo que tenés que empezar a capitalizar un poco en lo que tenés pensando en ganar ahora mismo. Lo hablamos con cómo está Oklahoma, cómo está San Antonio, cómo está la NBA. No tenés mucho más tiempo, me parece, con lo que tenés. Y las cosas que puedas solucionar en corto plazo para ganar hoy son mucho más importantes que lo que va a hacer Jalen Duren con 29 años. Eh, no tenés idea que va a hacer eso. Y creo que tenés que enfocarte en el ahora. Eh, y me refiero a lo que haces con las piezas que tenés alrededor tuyo. Los playoffs son no perdonan, los playoffs no tienen piedad, entonces cuando pasan estas cosas que si vos, un jugador como Jalen Duren que promedia 20 puntos en el año, pasa a promediar 10 es una diferencia de 10 puntos que se vuelve irremontable capaz en un partido. Si un jugador como Duncan Robinson lo puedes anular, ahí capaz que le sacaste 6 puntos más a un equipo y le sacaste 16 puntos potenciales en cada partido. De la nada, mucho más responsabilidad recae en Kate Cunningham, mucho más responsabilidad acá en Dennis Jenkins, que a principio de año no sabía ni en qué equipo iba a jugar todo el año. Y esas cosas chicas van sumándose y terminan en lo que es. Eh, y acá creo que cuando estás en estas situaciones, cuando tenés que ver hacia qué lado va el proyecto que tenés. Creo que el caso más similar que tenés a lo que está viendo ahora Detroit y no tenés que replicar es lo que pasó con Memphis, con el equipo que tenían, con Morant, con este, con Jaren Jackson Jr., con Desmond Bain, con Dylan Brooks, chocaron en un momento y eran en ese momento el equipo más, no sé si emocionante de la NBA, pero eran, por ejemplo, un equipo joven que vos decías, estos van a mejorar. Se desarmaron por completo, no encontraron ningún rumbo y ahora están donde están, que creo que hasta peor que el purgatorio, porque tienes tu mejor jugador que no quiere jugar ahí. Eh, bueno, creo que es el lugar en el que no tenés que caer y creo que es un ejemplo de un equipo que estuvo en la situación que está Detroit ahora eh, y no tomó las decisiones correctas. Tenés que, creo, dar los saltos que tenés que dar eh, para poder estar mismo, incluso como está Cleveland hoy, que ahora puedes hablar de cómo está Jalen Duren. Jared Allen del otro lado vio lo mismo y hoy puedes decir, qué bien que jugaron, que cuando Harden no apareció en el séptimo partido, la pelota le pudo caer a Evan Mobley, le pudo caer a Jared Allen por el mismo Harden, pasando por la mano del mismo Harden y ganaron el partido así. Eh, También tenés que ver qué cosas y qué lecciones aprender y creo que, bueno, tenés que intentar que sea una serie que a futuro por lo menos se avisara. Cleveland, como dijimos, creo que si bien Harden tiene un muy mal séptimo partido, te lleva hasta un séptimo partido él, entonces creo que ese movimiento, por lo menos con el diario del lunes o del martes incluso, puede decir que por ahora viene siendo incierto, porque creo que sin él no hubiese llegado, si bien en el séptimo partido juega muy mal hasta ahí, y creo también es un jugador inteligente, reconoce cuando no le están saliendo las cosas y no tuvo ningún problema en que Donovan Mitchell tome la rienda del partido, que las jugadas corran por Evan Mobley, por Jared Allen y por Sam Merrill y por cualquier otro que apareciera. Y creo que ahí es una diferencia que Detroit no puede alcanzar. Kate Cunningham, después tenés a Tobias Harris. ¿Quién es el 2? ¿Quién es el 3? ¿Quién es el 4? No llegás a hacer 120 puntos con todos los nombres que tenés. Es una No, no, realidad. no. Yo Y son el cosas último chicas los partido, playoffs. el Game 7 hasta el entretiempo, los primeros dos cuartos, y el partido de Detroit fue, ¿cómo lo puedo decir para que no suene que estoy puteando, pero sino que fue realmente feo, fue No, es que horrible, creo fue que amateur.
lo que pasa en playoff es eso, cuando hablas de las cosas chicas en los playoffs y los ajustes de playoffs, que es un tema que hablamos 7000 veces en previas. eh, Vos ajustás esas jugadas donde Duren recibe arriba, busca el corte a la espalda de Thompson, y capaz que ahí ya le sacaste 4 puntos o 6 puntos que pueden hacer. Parás a un defensa al lado de Duncan Robinson y no puede tirar, ahí le sacaste también los puntos que puede sacar él. Bueno, es que es verdad Eh, eso que obviamente vos Son lo venís muchas cosas mencionando, chicas que si vas lo venís, sacando una, dos, tres, de la nada no tenés más opciones para hacer puntos. Y no, las no, series de playoffs las suele terminar ganando el que tiene más opciones o más armas para poder lastimar al rival. Y Detroit no, no las tiene. es que lo viniste diciendo, el tema del triple, eso ya está más que hablado, está sobrehablado, pero es increíble que en esos dos cuartos, lo anulado que estuvo Duncan Robinson, lo incómodo que tenía, o sea, porque obviamente él no puede generar por su cuenta, ¿viste? Claro, Pero y como para ya eso sabía que él era precisás otro más otro, que sea, creo, un tirador y un armador claro. también. Es el Lo jugador que que vos tenés que ir tenés a ahí buscar. en ese, lo que vos tenés ahí en ese rejunte y un poco vamos a decir, quiero tirar un poco de hate, que te engañó un poco, fue Tobias Harris. Sí, obvio. Después tiene el último partido que fue una lágrima total. Eh, que está, ojo igual, mirá que Cleveland también hizo bastante fuerza en esa primera mitad de también Totalmente, perder. O sea, totalmente, ¿no? Y en la serie también hizo mucho fuerza para perderlo. O bueno, sea, sí, sí, obvio. sin duda. Sí, sí, tuvo para ganarlo en el 6 lo regaló, o sea, los dos, Pero pero sí, está, creo que quería saber tu opinión. tenés que ir a buscar ahora a un segundo armador y que tenga también la capacidad de tirar. Creo que es evidente la falta que tenés. Y creo que también es un rol que no hay muchos en la realidad. Sí tenés anotadores, pero no tenés muchos jugadores así, como por ejemplo, por decirte uno, Austin Reeves, el rol que tienen los Lakers. Sé que no es de tu palabra tanto, Juan, pero Sí, 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 el, sí, lo saco, el que saco, saco. pueda acompañar a un jugador como LeBron y que pueda acompañar a un jugador como Luka, ese tipo de perfil es lo que precisas. Precisas uno así. No es fácil de encontrar en esta liga. Creo que son jugadores que son eh, bastante buscados por todos los equipos que les va bien porque precisan tener buenas segundas espadas. Creo que es el tipo de jugador que precisas. Eso le sacaría bastante presión a los demás. Después, bueno, en el caso de Jalen Duren, eh, está ese tema del Supermax que habíamos hablado. Creo que no va a ser una realidad. Se va a perder sus millones, pero La sin mufamos, duda. porque de que empezamos a decir Y eso, creo que se cayó a igual pedazos. te pone una posición de que vos, oferta que llegue por él, la vas a tener que machear. Por una cuestión de que no hay tantos jugadores como él en la liga. O sea, él Sí, no, sí juega mal en playoff, pero promedio 20-10 en el año. O sea, no tenés 700 jugadores que promedian 20 puntos de rebotes y que protegen la pintura como la protege él. Nick Claxton. Pero no llega, es menos jugar que Ah, Shenduren. es menos, es Y menos, tiene es 6 años menos, más. es menos, es menos, es menos. Y aún así cobra lo que cobra, porque también es un jugador que vale plata. O sea, yo Sí, creo sí, que pero es va a llegar menos. una oferta Fija que es de menos. 180 millones de algún lado y vos la vas a tener que igualar. Por cómo estás atado de pies y mano, tenés que igualar lo que llegue. Y creo que mínimo 170, 190 millones va a terminar haciendo. No es un supermax, pero va a ser un platal seguro. Qué locura, vos. El Qué mercado de locura. pivots en la NBA está así. Eh, entonces, Yo te pone un poco creo en esa que, posición. creo que ayuda. eh, el rendimiento de Duren ayuda un poco para que se acapare un poco menos de salario, digamos, total, porque creo que no va a generarle un problema a la front office de Detroit cuando le ofrezcan un poco menos de plata de lo que le iban a ofrecer, quizás si le hubieran ofrecido en temporada regular. Va a tener que aceptarlo callado porque lo que hizo en playoff fue bastante peor. Por otro lado, Jalen Duren muy poca experiencia en playoff y un jugador limitado, digamos, sí, que se absorbe obviamente los puntos y los rebotes desde el talento quizás de un creador de juego como Kate Cunningham, pero que tiene, como todo grande, digamos, o la gran mayoría de los grandes, ciertas limitaciones, que cuando vos te transformás en un equipo predecible en ataque porque sos Cunningham dependiente, y lo marcás a él con tu mejor defensor, si no tenés ningún otro que se meta en el baile consistentemente como para aportar desde el ataque, obviamente tu otro mejor jugador queda totalmente anulado, o por lo menos el mejor recurso que es por ejemplo, el alley-oop de Jalen Duren queda totalmente obnubilado por la defensa porque ya te la ve venir de 3 jugadas antes, ¿entendés? Porque se preparan para vos. Si vos tenés un arma y 2 armas para playoff, el equipo contrario te estudia a vos. O sea, y si vos tenés solamente 2 armas, y bueno, te la van a anular.
y va a ir en vos y en el paquete de habilidades que tenés y en el rol de adaptabilidad que vos mostrás en la serie. Va a depender las estadísticas que vos terminás poniendo. Cunningham tiene la capacidad de adaptarse, Jalen Duren por ahora se ve que no las tiene. Y le va a costar un contrato quizás un poco más barato en ese sentido, que a la larga va a terminar ayudando a Detroit. El problema de Detroit no está en el contrato de Duren hoy por hoy. El problema de Detroit está en que no tiene saldo para conseguir algo que vale mucho saldo. Y precisás conseguir eso para campeonar, porque si no estás lejos. Entonces, se absorberá esa cantidad de salario disponible cuando deje de estar Tobias Harris y cuando su contrato deje de estar efectivo. Y falta un tiempito. Pueden darse el lujo de seguir construyendo química y seguir mejorando los jugadores que ya tienen ahora. Y cuando Tobias Harris acepte un contrato menor o directamente se vaya a agencia libre, traer una tercera espada que sea versátil, como por ejemplo un Lauri Markkanen, quien te dice que no con ese dinero, o un Austin Reeves, ¿por qué no también? Ahí podríamos llegar a hablar de otra cosa. Creo que el núcleo joven entre Cunningham y Duren tiene que quedar. Ausar Thompson me parece una gran adición a este equipo que le da juventud, le da elasticidad, le da ritmo y le da agresividad en defensa. Creo sí que hay que darle un poquito más para complementar con los otros jugadores que están en el rol, que no les da para brillar, digamos, en playoff a lo profundo, digamos. Se evitaron la vergüenza y tuvieron resiliencia en la primera ronda, eso es algo que rescato, se adaptaron bien y lograron dar vuelta un resultado bochornoso. No pudieron en el partido final contra Cleveland Cavaliers, contra James Harden, que tiene mucha experiencia, contra Donovan Mitchell también de mucha experiencia en playoffs. Será el año que viene, tampoco es para tener que romper todo el proyecto desde ya, obviamente es complicado, pero hay margen de mejoras para Detroit, así que no se me caigan Sí, los no, fanáticos. eso seguro que no es la idea de nadie desarmar, pero me parece sí que arrancas a ver con otros ojos ciertas piezas y arrancas a exigirle de forma distinta a ciertas piezas. Por ejemplo, Jalen Duren ya Correcto. tiene esta cuestión de que tiene que probar que puede hacer más de lo que hizo este año. Eh, Después, Ausar Thompson sin duda tiene que mejorar el tiro exterior, creo que es algo a trabajar durante el año y por suerte es algo que normalmente los jugadores trabajan y normalmente los jugadores mejoran. Rara vez hay jugadores que tienen que sacar un tiro y no lo hacen y generalmente cuando pasa terminan fuera de la liga en 3 años, 4 máximo. Eh, y después creo que acá a ver a los que están un poco más abajo, que los tenés como piezas a futuro, véase Ron Holland, eh, creo que ya arrancas a verlo con otros ojos como posibles jugadores que podés conseguir algo por equipos que estén desarmándose. También con cualquier elección de draft que te quede por la vuelta, ese tipo de cosas, porque creo que la mentalidad ahora pasa a ser, bueno, fuimos el uno del este el año pasado, seguramente el año que viene no sea ser el uno del este, no es la mentalidad dentro de Detroit, pero siendo realista, seguramente no vuelvas a repetir la temporada regular que tuviste este año. Pero bueno, creo que tenés que arrancar a enfocar todo en los próximos 3 años a, bueno, ganar hoy. ¿Qué puedo hacer para hoy ser un mejor equipo? Mañana vemos qué onda. Sin dejar de tocar sin tocar este, la columna Núcleo. vertebral, que bueno, es Kate Cunningham, Jalen Duren, Ausar Thompson, creo que son los tres intocables que tenés. Después, bueno, Duncan Robinson por necesidad de ser el único tirador del equipo. Eventualmente vas a tener a Kevin Herter también para sumar lo que no estuvo en playoff, pero no es alguien que mueva la aguja en lo que se te plantea. Son esos tres. Traspasalos a todos y conseguí a Giannis. Fue. Sigamos trayendo aparte gente que no tire. Intentemos armar un equipo de los 5 mejores jugadores de NBA sin tiro exterior y vemos hasta dónde llegamos. Ese puede ser un Sí, lindo De experimento fútbol. social. tampoco Detroit siento que tenga un jugador que enamore a otros general Claro. managers, salvo quizás por Ausar Thompson, pero ustedes lo consideran como intocable, Es me que parece. creo que también, ¿qué puedes conseguir por Rosa Thompson que sea mejor que porque él hoy y que te aporte algo similar? Ningún equipo te va a dar a alguien que defienda, primero que Amén nada, Thompson. por él. Ningún equipo te va a dar a alguien que defienda en primer lugar, seguramente porque el que lo va a buscar es alguien que quiere defensa. Y creo que también en virtudes que tiene, no hay muchos jugadores parecidos a él. Entonces creo que tenés que buscar desarrollar en él ciertas facultades que lo hagan más viable para el ataque de Detroit. Eh,
Creo que ahí está el principal problema y bueno, si puede tener un tiro respetable de 3 puntos en catch and shoot, como dicen, a pie plantado, ahí ya tenés otra cosa. Y creo que bueno, ahí estaba el problema y por eso también como hablamos antes de playoff, ¿Te gustaría generalmente, que, ¿cómo? te gustaría que esté de vuelta Wesley Matthews en Detroit, Si un dándole? sueño, qué jugador de básquet, qué jugador de básquet. Saludo para Wesley Matthews que seguramente están viendo el podcast, me encantaba. Te El de la salió re flechita, natural, ¿no? boludo. No, es Vos, pero un jugadorazo. qué shooter, boludo. Sí, Qué sí, 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 play. sí, sí. Y hay que darle las flores a Cleveland también, ¿no? Que Obviamente eso, hablando de la cuestión de opciones de ataque, Cleveland tiene un muy buen repertorio. Creo que es un equipo que mostró también en las dos series, si bien las dos llegan a 7 partidos, la primera yendo un poco más sí, de puntos, señor. siendo favorito, creo que tienen muchas opciones, muchas formas distintas de jugar. eh, y te cuesta mucho jugar contra un equipo así. No solo la figura de James Harden, que te puede ganar un partido, porque te saca partidos él solo en el último cuarto cuando tenés que dar la pelota, te saca partidos. Sí, obviamente Twitter y la gente va a entrar en, el séptimo partido se borró Harden en los séptimos partidos. Pero Pero hay que llegaste hasta llegar a ahí un por él. séptimo. Claro, hay que Sin él llegar no al llegabas séptimo. ahí. Sin él no llegabas y seguramente con Darius Garland era otro cantar. Bueno, Eh, eso lo hablamos, Fede. De hecho, se sí, habló mucho a la hora de recorrer las series de Cleveland, cuando llegó a Game 7, sobre todo, y bueno, no lo cubrimos, digamos, cuando ganó. Pero creo que Cleveland, junto con Harden, le dio esa seniority necesaria como para poder callar bocas de lo que venía haciendo Cleveland en playoff, ¿no? Era ese equipo que prometía mucho y hacía mucho ruido en temporada regular, y cuando llegaba a playoff y terminaba siendo vapuleado por un equipo y se quedaba en segunda ronda, en primera, segunda ronda. Este año llega a finales de conferencia, las primeras finales de conferencia de Donovan Mitchell, mi amigo personal. Eh, bueno, las primeras desde 2018 de James Harden también, que viene con aires de revancha, de darle finalmente un anillo a esa carrera increíble. Veremos qué pasa. Del otro lado, obviamente, hay un gran rival como son los New York Knicks, pero realmente Cleveland ha logrado un proyecto bastante equilibrado, donde ha logrado también que jugadores de rol donde uno no pagaba ni 2 pesos estén dando la cara en las importantes también, junto con las dos estrellas en ofensiva, que es importantísimo porque no puedes escatimar nada en esta altura de los partidos de la NBA. Y tenés a Sam Merrill, que está dispuesto a hacer triples, tenés a Struz, que te juega grandes partidos eficientes y defensivos, tenés a Evan Mobley también, que te logra un grandes partidos. Jarrett Allen ha definido series de playoffs, sobre todo Game 7 contra Toronto, y sobre todo el Game 7 también contra Detroit. Parece aparecer mejor en los Game 7 que en otra cosa. Tenés un equipo muy consolidado. ¿Le dará para llegar a finales? Eso lo veremos, porque del otro lado están los New York Knicks de mi amigo Ben Stiller. amigo personal, amigo del Amigo podcast personal. también. Una Ben noche en el Stiller. museo. Sí, Pará, pero. Y. Porque yo ya lo dije en un capítulo y estoy seguro que ya la gente que sigue el podcast lo sabe y se ha dado cuenta con mis opiniones, que soy un jugador que se casa mucho con los jugadores y es una liga que no se presta para eso. sí. Pero eso que mencionaste, Juan, de Donovan Mitchell en Cleveland, si estás contento con más allá del chiste, de amigo personal y demás, verlo a unos pasos de las finales de la NBA, o... A ver, Yo qué sé, lo llegaste a a conocer, ver, ¿no? ¿O no? ¿O ya no estaba cuando estuviste Ah, allá? bueno, no, ahí va, eso. estaba así, lo vi a 1 metro, no tuve la oportunidad de charlar con él. Es un metro. O sea, Sí, podrías no, haber no, dicho que sí. no, sí, pelota. No pude hablar con él. Sí, sí hablé con Gobert, que me gustaría haber llegado también a Amigo del finales, podcast. amigo del podcast. Amigo del podcast. Pero bueno, Mitchell también acompañó toda mi infancia, a nivel de Utah, por lo menos, mi adolescencia. Fue el jugador que me hizo enamorar. Sí, es verdad que salió, digamos, por la puerta de atrás, si se quiere, de Utah, a pesar de que le dejó unos grandes assets. Se fue como no muy enamorado de la situación de Utah en cuanto a afuera y adentro de la cancha. Y bueno, en Cleveland fue a buscar supuestamente lo que en Utah no había, entonces que gane algún tipo de campeonato ahora o que llegue a las finales le demostraría a él que tuvo razón, cuando en realidad para mí el problema venía mucho más profundo que eso y Utah no tenía mucho que ver. Pero bueno, nada, para él muy particular, digamos, esta serie que se le viene ahora contra los New York Knicks. Él siempre estuvo ligado a Knicks porque él Sí. es de ahí, él es de Nueva York, es hincha de los Knicks, podría decirse, como todo buen hincha de Nueva York, como todo buen residente de Nueva York.
ha estado coqueteando con New York desde Utah, incluso por varias intenciones de traspaso que al final no se concretaron. Entonces, para él, jugar en su casa, digamos, y en su casa en Cleveland también, digamos, es como bastante importante. Todos los amigos y los familiares lo fueron a ver seguramente en Madison Square Garden. Pero bueno, me gustaría, sí, obviamente, que le vaya bien y es alguien que le tengo mucho cariño lo tengo siempre anexado a buenos recuerdos. Pero me gustaría, teniendo las picks de Cleveland, que el proyecto fracase rotundamente. Y Lo bueno, más posible, ¿no? sí, Que caiga lo exacto. más posible. Bueno, sí, estamos ahora, creo, con cruces con narrativas muy interesantes porque del lado oeste tenés todo lo que hablamos y ahora de este lado tenés a los New York Knicks con la posibilidad de que las finales de la NBA vuelvan al Madison Square Garden después de 26 años, prácticamente, 27. Sí, Eh, tengo un amigo que lo viene diciendo ya hace, saludos ahí para Nipi, que lo viene diciendo hace tiempo, la final del 99. sí, San Antonio y los Knicks. Ahí va. Y lo viene diciendo desde que antes arrancaran ya como es los partidos uno de las series y demás. Y bueno, o sea, está, Está, ojito. está ahí la posibilidad de que vuelva y qué partido más importante en el deporte básquetbol que un partido de final de NBA en el Madison Square Garden. O sea, No, es un es una escenario que locura. la verdad que Uf. tenemos ganas de ver. Y del otro lado, eso, tenés a Cleveland Cavaliers que viene con eh, el- la cuestión de este equipo joven que no estaba logrando llegar hasta acá y ahora de tener a James Harden en sus últimos intentos de llegar a tener su anillo. A ver, no es dicho por mí, es dicho directamente por la liga, uno de los 75 mejores jugadores de la historia, James Harden, tiene la posibilidad de ir a pelear por un último anillo y del otro lado también tiene a dos monstruos, aparte de los Knicks, como son los Spurs y los Thunder, Sí, sí. su ex equipo, esperando el que salga de ahí. Primero que nada, hablando un poco en adelantado, ¿creen que alguno de los dos puede llegar a tener una posibilidad de sacar algo en unas eventuales finales de NBA? O el este lo vemos ya como que no tiene chance. Recordemos que el año pasado la lectura también era así y sorprendió muchísimo a Indiana llegando a los séptimo partido y capaz que si no se lesionaba Halliburton llegabas a sacar algo. Creo que no tenés ninguno de los dos equipos llegando con el mismo envión que lleva Indiana, anímico y basquetbolístico. Pero igual, y creo que bueno, el oeste es mejor todavía este año que el año pasado. Pero creen que estamos en una situación similar que puede sorprender el este o eh, Sí, sí. parece que no. Sí, ¿Cómo lo sí. ven? Yo lo hago rapidito. Sí. Es tipo como si fuese los clásicos, ¿viste? Que Sí, podés venir con un historial viniendo de 10 partidos seguidos perdiendo, ganando. Obviamente se ve el claro favorito y demás, pero un clásico es un clásico y puede pasar cualquier cosa. La final de la NBA se ha demostrado, o sea, que hasta los mejores choquean un 3-1, o sea, le dan vuelta a un 3-1, y los mejores y el peorcito termina ganando, además. Ha habido un octavo, séptimo puesto saliendo campeón de la NBA. O sea, estamos hablando de un octavo, séptimo puesto. Y es obvio que es el menos favorito a ganar. Eh, Ese ejemplo que diste es espectacular. O sea, nunca se esperaba que Indiana se lo lleve a 7 Oklahoma, que encima quedó en el what if, que lo pierde sin Halliburton. O sea, nunca se sabe cómo bien podría haber terminado eso. O sea, capaz que podríamos estar hablando de Indiana campeón. Entonces, dicho eso, me parece que más allá de cómo bien venga al oeste y cargadísimo y demás, eh, es una final, obviamente la incertidumbre está, más allá de que obviamente Oklahoma sí es el único de los cuatro que tiene el parche de campeón y que ha tocado por lo menos final en la NBA, pero eh, ya lo estamos viendo ahora en esta final de conferencia, o sea, no importa si vos venís descansado 4-0 arriba, el primer partido lo perdés, o sea, vos podés ir, como decía Juan no me acuerdo ahora con cuál equipo, sí, Nueva York el año pasado, de subestimar Sí. al rival, eh, nunca lo puedes, eso en finales está prohibido, ¿viste? Y entonces, y en una donde tengan esa idea o demás, mirá que el este, o sea, eh, viene el este, no sé cuántos hay que contarlo después, van como 4 Game 7 en la conferencia, o sea, tienen un huevo y te lo van a luchar hasta el último momento. Me parece que cualquiera de los dos cuadros te va a hinchar los huevos seguro porque es una final
y del otro lado, como es un equipo joven, inexperto, en el buen sentido, ya se sabe igual que son enfermos, es muy, muy imprescindible, o sea, qué puede suceder en una final de la NBA con estos cuadros. Yo la voy a hacer aún más breve. Voy a decir que, con respecto a la pregunta, me parece que está mal formulada. No, no me parece que tienen algún tipo de chance de ganarles. Me parece que la línea se marca con tienen algún tipo de chance de robarle al menos 2 partidos. Y la respuesta es no. Creo que la única decepción que puede matarme con el archivo es si pasa Knicks, porque Knicks tiene bastante más artillería para defender y para atacar de varios flancos, digamos, y eso puede llegar a complicar en más de un partido a cualquiera de los equipos que pueda salir del oeste. Cleveland va a ser la final menos pareja de la historia, va a ser un 4-0 como si fuese temporada regular, no va a tener ningún tipo de gracia, va a matar a todos los ratings. Estoy hablando de tanto Oklahoma como Spurs, ¿eh? Cualquiera de los dos equipos va a ser 4-0, totalmente barrida. No, 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 No se, Juan. no se va a presentar el equipo en cancha. Si es Knicks, puede que robe algún partido. Quizás me voy a arriesgar y voy a decir que roba 2 partidos, pero en realidad va a robar uno. Pero pará, de 4-0 pasaste a 4-2. No, No, en el peor de los casos. En el peor de los casos. no, pero Juan, pero pará, yo no quise dar a entender que se va a ir a Game 7. Game 6 ya es un partidazo para el este. Bueno, yo lo que te digo es que el único caso de que se me ocurre de que pueda llegar a Game 6, cualquier serie, cualquier matchup de las finales, es que clasifique Knicks y que juegue muy mal cualquiera de los equipos del oeste por más de 2 partidos, cosa que me resulta muy difícil de creer. O sea, Llevamos también bastantes años en el que, a excepción de lesiones, salga campeón el que no era favorito cuando llega a las finales, por lo menos. Eh, Creo que si tengo que ir al último, así, y capaz que San Antonio cuando lo ganó Miami. sí. Y antes de eso Dallas como el más notorio. Pero después generalmente el que entra con la de favorito termina ganando, sin contar casos de lesiones como el de Toronto. Entonces también, y la historia un poco está más del lado de lo que decís vos. Bueno, también está el caso de Cleveland, pero hay lesiones y suspensiones cuando gana el 3-1. Entonces Sí, también cuenta un pero poco fueron, en ese caso. obvio que hay asteriscos. Yo lo que digo es, Pero sí. no, Pero es que puede pasar igual y el campeonato es el campeonato. O sea, no estoy diciendo que no. Puede terminar pasando bueno, eso y termina ganando el que obvio. salga del este. Yo me agarro de estadísticas y situaciones, vamos a decir, Sí. datos, no opiniones, a que eh, ha ganado un octavo, ha ganado un séptimo puesto, una final en la NBA. Está bien que Juan diga 4-0 de una, a mí un poco me choca, pero, pero que también puede ser obvio, pero por eso digo, es muy imprescindible que no podés, tipo, empezás, como dijo Juan, o sea, Juan no se dio cuenta, pero arrancó así, dijo 4-0, después dije 4-1 y después dijo 4-2. O sea, ¿por qué? Porque se presta que vos pienses que puede pasar todas las situaciones. No. Yo estoy generando un umbral. Estoy diciendo un umbral. ¿Querés que me arriesgue y queda el clip hecho? Es una de estas situaciones en las cuales a uno lo va a matar el archivo. Puede que sea a mí, puede que sea a vos. Para mí, como están los equipos ahora del oeste, el hecho de que ganaron más de 60 partidos y que los equipos a los cuales se van a enfrentar no le siguieron ni de cerca los talones en temporada regular y visiblemente se los ve jugando en playoff de una manera bastante inferior a mi parecer, creo que estamos hablando de, en el caso más peleado de todos, cualquier equipo que salga del este le va a robar máximo un partido. Igual, Al que Está bien, ¿no? quieras. Al que quieras. Ponés BH, Spurs, ponés Oklahoma. BH, está bien. Pero, ¿cómo es? séptimos y octavos igual no han ganado nunca No, campeonatos. Han llegado a finales, pero quise han decir ganado. finales, Ah, quise decir finales. No, pero además, o sea, sumo el está dato. reciente el caso. El más bajo Tuvo ha sido tuvo sexto, errores. fueron los Rockets con el Olajuwon, Sí. que son campeones. No, es verdad, quise decir finales porque está la más reciente que es Miami Sí, con Denver. con Denver. Que digo, o sea, más allá que o sea, ahí por ejemplo, lo podemos usar de caso. Miami llega a octavo puesto a la final de la NBA, ¿está? Desde el Contra un Denver play-in, o sea, con del la play. época, el formato actual. No, Ahí no, va, digo o sea, como sumarle una cosa más que más tuvo que más ser de partido y play-in. más mata-mata. Ahí va.
Y Denver venía por destrozo, pero por destrozo, siendo el favorito, el imparable, no sé qué. Y aún así, se fue a 5. O sea, lo que digo es, ah, 4. Así nomás. Escoba. Acuérdense, Escoba. acuérdense. Vos decís que estas Bueno, finales yo no me son un acordaba. trámite. Ok. Pero Acuérdense. es Si lo me que mata el es. archivo, si me mata el archivo, No, me te la mata el bancás, te la archivo. bancás. Y es Me más, la va a banco. ser divertido en No, realidad. pero Es más, bájatela O porque sea, yo. Porque no, yo ¿querés que creo lo que no es ya. lo diga? que ¿Querés que querés lo que diga de pase. vuelta para el clip? ¿Querés que lo diga de vuelta para el clip? Y ahora me manejé. A ver, Cualquier equipo que salga del oeste va a barrer a cualquier equipo que salga del este en las finales de la NBA. La única excepción es que los Knicks tengan el mejor partido de su vida y justo el otro, Oklahoma Spurs, tenga el peor partido de su vida. En ese caso van a robar un solo partido. No va a pasar más que eso. los New York Muy Knicks. fácil para cualquier equipo que salga del oeste. Bien, que nos marte el archivo. Yo pienso lo contrario a vos, o sea, lo contrario en el sentido que va a Ja, haber más, se va a ir más a partido, pero el que se equivoque, o sea, el otro se le va a mostrar el archivo así. A ver, vamos a ahora toca apostar. agarrar yo Vamos a y tengo que apostar decir algo. que el este será campeón acá, no sé. Ya Va- no tengo Eh, punto medio. Vamos a apostar algo. ¿Cómo es? A mí me gusta, ¿viste el alfajor dulce Sofía? Listo. Tremendo Ah, chivo. No se Esto lo es merece el chivo. chivo. No se lo merece el chivo, Para ¿No se lo nada. merece? Por ahora no. Que la No ponga. bueno, se lo está. merece. Bueno, El alfajor rosado. El alfajor rosado, vamos a decir. agua helada. Otro más, boludo. Ninguno se merece, hijo de puta. Falta Vamos a decir. carpeta. Escuchá, Falta escuchá, carpeta escuchá. en los Escuchá, medios. escuchá, escuchá. A mí en mi trabajo yo muy centrado si Escuchame, hacía eso. escuchame. Pará, flaco, claro, porque pará. ¿Qué Vamos a hacer tan así, así? vamos a hacer así. Vamos a apostar 3 alfajores rosados de ¡Y! los conocidos. Ah, estás corto mal, boludo. Estás corto mal. No, dale, dale, dale. Estás seco mal, boludo. 3 alfajores rosados. 3 alfajores rosados. Yo apuesto a que ninguna final probable tiene más de 5 partidos. ¿Te Y va a ganar gusta el oeste, la ¿no? apuesta o Claramente. querés ajustar algo, Juan? No, amigo, lo huevo en la mesa. Yo digo que se va a más de 5. Más de Y 5. pongo los 3 Perfecto. alfajores. Ahí Bien, está la bien. línea. Bien apostado, Cerramos bien ahí. apostado. Concha la Bueno, lora, vos. los Knicks, volviendo a hablar un poco sobre ellos, vienen siendo vuelvo a traer lo que dijimos, la historia. Vos mencionaste equipos que llegaron a octavos. Los Knicks en el 99 llegan como octavos, llegan a la final, pierden contra los San Antonio Spurs, estando la posibilidad de repetir esas finales. Hoy volverían a estar sin esa posibilidad de ser favoritos, pero creo que hemos visto un equipo que viene de menos a más en estos playoffs. Creo que han ajustado cada vez más y por lo menos ahora, sin ver el primer partido, igual viendo que está muy parejo, eh, están siendo por lo menos los que se espera. Cada uno de los jugadores está jugando como se espera a ellos. Pero habíamos hablado al principio de año sobre que este proyecto, si no llegaba a estas alturas, eh, creo que ya era tiempo, o veíamos que ya era tiempo de tirar del cable y arrancar de nuevo. Eh, Ahora que están en final de conferencia, ¿creen que en caso de que no se dé pasar a Cleveland, tienen que seguir con esto? ¿O viendo las circunstancias, viendo hasta dónde llegaron y cómo están las cosas ahora, tienen que llegar a las finales sí o sí? No, para mí, lo hago rápido. Tienen que llegar, nos vamos a ponernos críticos y como que se dice, cortante, tienen que llegar a la final en la NBA. Porque es un paso, es una oportunidad de oro. Es una oportunidad de oro y tienen que llegar. Eso. Creo que el año pasado lo esperable es que fuera esta la final, ¿no? Sí, Indiana da la sorpresa y se mete ahí, pero creo que el año pasado era esta y Estaba todo dado para que. estaba todo dado. Desde que Nueva York le gana a Boston en esa sorpresiva serie, estaba todo dado para que fuera Cleveland contra Nueva York y sin embargo Indiana se mete ahí en la comida. Creo que hoy por hoy que New York Knicks se haya dado el lujo de regalar esa serie frente a un equipo inferior, por lo menos en papeles, lo fuerza que hoy es el momento, hoy es el año en el cual ellos tienen que llegar a las finales de la NBA, porque no hay excusas ya. No hay excusas. Y del otro lado te espera Donovan Mitchell y James Harden y no mucho más que eso, y vos tenés un equipo consolidado, con rodaje,
con defensa, con ganas, con hambre de localía. O sea, no hay más excusas para New York Knicks. No te digo de romper todo el proyecto, pero sí grandes cambios, porque Si hay personas que están en la cuerda floja correcto. en los Knicks y Si no no te da para sigue. este año, no te da. Y mirá que cambiaste el técnico y el resultado es el mismo. Eso ya te deja bastante menos área de flexibilidad y apunta la lupa hacia los jugadores, porque al GM no lo van a echar. No. Eso te lo puedo garantizar. Pero bueno, o sea, ya eso, hay muchos jugadores que están en la cuerda floja, muchos jugadores que están, creo que también por su carrera, vayan a donde vayan después de los Knicks, si es que no siguen en Knicks, no sería el mismo rol y se cuestionaría mucho la posibilidad de que ellos sean figuras, creo incluso. Ahí arranca a haber un tema también. No sé cómo ven, por ejemplo, a Towns, ya a la edad que tiene, creo que está llegando un momento en el que tiene que mostrar si un equipo con él puede llegar a una final o no. Branson creo que lo mismo. No, pero aparte, Todos. algo que es importante destacar es que nosotros estamos, no quiero decir que repetimos lo mismo, pero digo, sí ya mencionamos esto de que es la última bala y All-in, que qué pasaría con Towns, hasta hay clips, gente, mírenlo, de Fede también mencionando eso. Pero si se dan cuenta, nosotros repetimos eso porque están jugando, o sea, es importante que me entiendan. Están jugando contra equipos que son del mismo tier, vamos a decirle así. O sea, ¿entendés lo que digo? Porque si jugara contra, vamos a decirle un Boston del 2024, vos decís, bueno, es ahí, ¿viste? O sea, cada ronda, ellos se están enfrentando siempre contra cuadros del mismo tier o un poquito más abajo. Entonces, la presión la tienen ya desde el primer arranque. Sí, sí. La sigue teniendo ahora. Ya si llegan a finales y les toca, como dice Juan, contra un cuadro del oeste que le va a ganar en 4 o en 5 máximo, ya está. O sea, lo estamos hablando hoy, mayo. ¿Entendés? Las finales son en Sí, sí, junio. sí. Una cosa es no cumplir con la heroica y otra cosa es no cumplir con tus responsabilidades. Claro, ahí va. Y tus responsabilidades están siendo desde la ronda uno hasta la final de conferencia. Pues ya Sí. si la final de conferencia es un cuco como Boston o, no sé, Giannis y todo el triplete que tenían, no, o sea, es así. Y además con el movimiento que hiciste, te diste el tupe de Garland, que está perfecto, ya lo hablamos. Es como que, viste, siempre estamos ahí. Así que siguen en la misma cuerda floja de cumplir con las expectativas. Hay que ir viendo. Pero No, está, y también del lado de Cleveland creo que está lo mismo, de que, a ver, la bala que gastaste con Harden es para este año. claro, por eh, eso, Garland. y sí creo que jugadores como Jarrett Allen o Mobley se ganan un poco de crédito. Donovan Mitchell también creo que se ganan un poco de crédito, pero sabes que no te queda mucho más teniendo lo que tenés ahora. Y no Sí, tenés muchos años más para intentar con lo que tenés sí. ahora. Entonces los Ojo, dos creo que están en esa situación. Cleveland tiene un Por eso, factor. Cleveland tiene un factor y es que está muy motivado. Sí, Muy motivado. Porque tiene ese envión de que te llegó una persona que aparentemente puede llegar a ser tu salvador, porque tiene un arma nueva de cara a playoff, enfrentándose a los mismos, completamente ¿no? inesperado Pero aparte que tiene un viniera arma de parte de nueva Harden esto. que te está rindiendo, porque podría estar dando dudas ahora. Y si te da dudas tu jugador, tu mejor jugador, o el que supuestamente es tu mejor jugador, todos se van a cagar en las patas, hablándolo mal y pronto. Cleveland está inspirado, está motivado, tiene ganas, entiende que si no es hoy no es nunca, porque nunca va a estar tan fácil y tan servida en bandeja a la final de NBA. Entienden que del otro lado hay un proyecto que tiene igual o más presión todavía, porque si no rinde también se puede disolver y hay mucha presión sobre los Knicks, sobre todo porque son mercado grande y porque los Knicks tienen que estar en las finales de vuelta y ya la perdieron contra Indiana y la regalaron y ahora no la pueden regalar de vuelta frente a Cleveland recién armado con Harden que no marca y con Mitchell que no marca y con un par de NPCs que son los blancos que tiran, porque esa es la realidad y la percepción que tiene la gente de Nueva York. Colec. Entonces, creo que eso es lo lindo de esta serie, que no hay paciencia. Para No hay ninguno de los dos hay paciencia. paciencia. La única diferencia es que Sí, tenés a Cleveland que está muy motivado, y lo es porque el GM y el dueño agarra 25 colectivos o bondis y los manda a Detroit al Game 7 a llenarlo de gente de Cleveland para que vaya a hinchar, para que haga ruido por Cleveland y seguramente haga lo mismo con el Madison Square Garden también. Cleveland está como loco, o sea, entiende que si no sí, es sí, hoy, sí. se le va a complicar de verdad. Y Yo te hago Nueva una York pregunta. también.
pregúntame a random para contracturar un poco. Ponele que Utah estuviese en la posición de Nueva York, ¿está? Medio random, te cambia la cara. Pero Sí. escucha, A y ver, vos me estás diciendo ahora que mandaría. Son preguntas random que estoy seguro que capaz que. dale. Preguntas que el chat podría estar preguntando Me mientras gusta, que. me gusta, me gusta. Si Utah estuviese en esa oportunidad y Sí, tiene que llevar y llenar bondis para Cleveland, o sea, en este caso vamos a decir Spurs, por sí, decirlo. Lleva a los Utah Jazz español, tipo, sí, vamos obvio. con todo. Obvio, manito, obvio. Te lo ¿Sí? garantizo que sí, 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 O sea, sí. lleva todo la TAM, todo lo que puede, o sea, todo. Y no sé si todo lo tan, pero, pero lleva, lleva, Yo lleva. creo que Sí, Ryan sí. Smith está lo suficientemente loco como para, Sí, como para sí, hacer sí. eso. Aparte es un mensaje, es un mensaje. Creo que está Claro, suficientemente mal por de la eso. cabeza Lo Ryan haría, Smith Es un lo mensaje. haría. como Sí, para querer lo gestarlo. obvio, 100%. O sea, ya hubo conversaciones de próximamente en playoff, íbamos a estar ahí. Porque nos mandó cuando estábamos en el fondo de la No, tabla. por eso, pero yo te Sí. hablaba por fuera de cámara, porque me acuerdo, obviamente es bastante, es historia que hayan ido y demás, y ya en Uruguay se habló mucho en el país. Compartir podcast contigo ya es un honor, Juan. Gracias, vos, gracias. Para mí es Ay, un honor también, ¿eh? Para mí es un honor. GB3, pero escúchame, tema que me importa mucho, el tema de la hinchada, el latino, o sea, nosotros tenemos una forma más, obviamente, no nos vamos por, no, o sea, vamos a decir, tiene que defender Wemby, no vamos a decir defense, ¿entendés? O sea, vamos a putearlo, vamos a tener que demuestre realmente que yo quiero que defiendas, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pato Entonces, diciendo números pares, ahí alguna va, cosa de ahí va. esa. Vamos, Bueno, Miami. ese hizo sus deberes en el viaje. No, el combate sudamericano sí, pero a los jugadores de la NBA realmente les importa muy poco eso. Pero yo estoy seguro que sí, les pasa muy poco porque están acostumbrados a ese ambiente. Yo estoy seguro que vos llenás eso, no en México, no en Europa. Bueno, en Europa depende de En qué país. Europa, ojo. Bueno, depende de qué país, depende de qué país. Pero si lo pones acá en Uruguay o en Argentina, van a jugar con un cagazo para mí. Ni en pedo, boludo. Para mí ni en pedo, boludo. Para mí no Son los jugadores, acude. vos, son jugadores que toda la vida lidiaron con presión de cualquier tipo y cosa que vos quieras. No le va a importar que venga Aníbal Gutiérrez No, y le no, no. diga, oh, muerto. Pero yo no digo que sean Hace cuatro. 250 puntos acá, boludo. Vos traes a Bueno, Randall acá a jugar a Urunday y te hace 350 puntos por partido. Estoy diciendo un partido. No, ya sé, No estoy le diciendo. importa. Pero no estoy diciendo que vengan ellos a jugar contra Welcome, estoy diciendo que jueguen entre ellos, o sea, con hinchada nuestra. Estoy seguro que yo no se Puede creo va a que seguir les mejora. acude tanto. Puede seguir mejora. Eh, yo estoy seguro que se van a desorientar pero, a ver, bastante. creo que el clima en general puede ayudarte en ciertas cosas chicas. En un Boludo, partido de imagínate. NBA contra NBA puede pasar, por ejemplo, y han hablado muchos jugadores de, por ejemplo, en Sacramento, de que cuando están obviamente ganando y como están bien las cosas, no escuchas a tus compañeros hablar directamente porque están a los gritos mal. Ese tipo de cosas puede generarte. Igual también, por ejemplo, Sacramento, cuando pasó eso y cuando hicieron muchísimo ruido, perdieron contra los Lakers en 2001 y no les dio. Pero sí es verdad que puede generarte una ventaja y Obvio, sí, yo obvio, lo sí. menciono. No creo Yo lo que afecte menciono tanto porque como para poder... yo sé, es El una concepto teoría de y hinchada capaz que que gana alguno. partidos no sé si está en la NBA, pero No, no, sí, Sería, pero sí sería ¿por qué puede. digo increíble, eso? ¿vale? Sería Sí, 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 fascinante. sería fascinante y yo creo que Los es una No, ¿por Clippers, qué? los Clippers están lo arrancando con la sacarías. tendencia. Nosotros plantamos la semilla. O Y sea, están intentando y tienen lo del The Wall atrás del aro y eso, pero también, o sea, este año Sí, se ¿cómo les mostró está yendo? que no No, sirvió. mentira. No sirvió mucho Pero, la maravilla no, arquitectónica de Steve Ballmer. lo que sí puedo decir con total orgullo y me va a quedar para anécdota de toda la vida son dos cosas. La primera es que nunca nadie había cantado El oso de Utah, que loco que está, se cepilla la mascota de toda la NBA frente a Wembanyama. Eso es algo que es increíble. Y lo segundo es que en caso de que empiece a aparecer, digamos, una tendencia de sudamericanismo en las hinchadas de NBA, se puede decir que el precursor claro fuimos nosotros. Sí, bueno, O sea, pero porque por no eso. hubo, no hubo otro movimiento. Hubo Yo sí ya empecé a el de hacer una Wall, todo, cuenta. pero con nosotros no. Yo ya empecé a poner Celtics Uru. No, no. Pero lo que digo es. Es buena. Alguna teoría que capaz que alguno de los que ve el video se puede sentir identificado porque no que sea conocedor mucho de la NBA, sino que lo mire y diga, vos, ¿qué te caga jugar en un cuadro, en una cancha donde están diciendo defense? Algo que me llamaba mucho la atención es que yo decía en su momento, ¿no? Obviamente te vas dando cuenta, es que vos siendo jugador de la NBA, con la presión que vos tenés y ya el tipo de hincha que hay, que
quieras o no, obviamente hay algunos que sean más locos que otros, Nueva York y demás. Los cantos son iguales. Los cantos son iguales, la posición de la cancha son iguales. Es como que estás jugando en tu cancha, pero la gente que está ahí, porque no las conoces, no hay barra brava, no hay gente que ves todos los días, solamente se cambió la indumentaria y nada más, y el parque flotante, y bueno, y que te diga O sea, defense. para llevarle un concepto claro, digamos, vos crees que si a Luka Doncic le cantan, en vez de defense, defense, en Utah le cantan hay un blanquito puto de Eslovenia que a todo Utah ya le chupa la verga, vos decís que hace menos puntos, ponele. Para mí Si es no. toda la cancha, Para mí no, no. igual justo Luca, pero Jugar justo en Real Luca es europeo. Madrid Pero con justo 15 Lucas es años. europeo. No le Pero va, bueno, ahí va, justo no le Lucas va a es afectar. europeo. Me estás matando. Yo estoy hablando no Un sé, jugador de rol típico, un jugador de rol típico. Ahí, Sam Merrill. ahí capaz que puedes afectarlo un Sam poquito, Merry pero entra y está toda la cancha cantando eso. Vos decís que si tenés al viejo defensor en cancha de Tabaré que le dice, flaco, hay que sentirla. Hay que sentir la Sí, camiseta acá, Nosotros pagamos sí, la no, cuota. no. sí. Dejate Pero de joder. el Hemos loco pasa de visto, Cleveland, pasa a jugar a hemos Milwaukee visto y es lo mismo. extranjeros. Yo le he gritado muchas cosas a No jugadores de estoy, básquetbol. yo no banco acá, Yo no Yo banco le he acá. gritado muchas cosas a jugadores Es de una básquetbol. teoría. Y créeme que Está no. bien, está He bien. visto que no Ojo, capaz afecta. hay gente que está contigo, He visto Hay gente que está jugadores de contigo. básquetbol de mucho más bajo nivel que vemos en nuestros televisores con el League Pass. Y les he gritado un montón de barbaridades. Y nunca he visto que les afecte realmente que yo le grite ese tipo de barbaridades. Entonces yo Claro, no y sé estamos si, hablando de un jugador que si juega influye en acá. eso. O Y estoy sea, Pero, hablando de gente que no voy a decir nombre y apellido porque son cercanas. Pero les he gritado muchas no, barbaridades a no, está muchos bien. jugadores. Yo lo que digo es que posta que es una pregunta que siempre me hice, es ¿qué tanto? pa. Fa, Ahí mamá. dije nombre y apellido, pero no lo escucharon ustedes. No salió. Pero digo, siempre me pregunté qué es tanto lo que les afecta jugar de visitante cuando está. Obviamente, después cuando las papas queman y demás, obviamente se cagan un poco, digamos, en el buen sentido, y pesa la hinchada. Afectar, afecta. O sea, por Claro, algo pero el vos ves equipo la local hinchada, gana más que el claro, visitante estadísticamente en toda la historia de la NBA. Pero no sé si llega al pero punto de que. vos Igual ves nos fuimos mucho. Estoy haciendo que estamos hablando de un Es episodio impresionante. previa de El Knicks mejor episodio de la historia. Cavaliers. no, pero está. Yo digo porque Pero decime una hinchada top, o sea, una hinchada cosa, me vas a decir Knicks y demás. Utah. Warriors, Kings, Utah Claro, cuando pero estaba Juan Ibarra en la qué es lo tribuna. que ellos, qué es lo diferente a los demás? Que gritan más, nada Yo más. creo que hay un tema de ruido, sí. Hay un tema también de. Bueno, Bueno, lo peor, en pero la el ruido NBA es el hay un mismo, pero tema con un poco más. de que vaya la gente. También. Está bien. Bueno, Sacramento, eso sí, eso generalmente la sí. gente va y vos ves muchas camisetas de Sacramento y muchos años son muy malos. Y la gente va igual y tiene su camisetita de Sí, Sacramento. sí, pero igual en las Sí. buenas van a estar todos. O No, sea, en no, las pero buenas digo van a estar todos justamente de para que en las gritar. malas, la ciudad. En las malas, Pasa que claro, en obvio. Sacramento tampoco hay muchas cosas para hacer. Entonces, Bueno, es verdad. Una buena hinchada, una buena pero hinchada. sí, con Pero Cleveland creo que pasa lo mismo un poco también. Porque no es una ciudad muy. Con muchos equipos deportivos que andan bien. Entonces, también bancan yo y van siento con que la camiseta de Cleveland. gritan, los destacás porque Sí, sí, además sí, de sí, sí. eso, los Obviamente que destacás porque gritan. gritan No lo hacen nada mismo, pero con distinto. un volumen más Sí, alto obvio, obvio, eso seguro. y un poquito más cucú. Después ya está, porque están diciendo lo mismo. Pero está, nada Quiero más. mandar un saludo también, aparte, que le mandé a Pisto en Argentina, le mando un saludo también a los amigos que tienen la comunidad, porque de Uruguay creo que no tenemos nada, sino también Por mando un ahora, saludo por de ahora. banco. Tengo que ponerme la mochila yo y no creo que lo vaya a hacer. No. Y después también al muchacho del órgano de los New York Knicks, que también hace muy buen contenido, muy buenos reels, y creo que también es lo que hace distinta la atmósfera en el Madison Square Garden, que es en vivo, en Uf, directo gran órgano, el amigo, órgano. Sí, 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 sí. Una gana de tocarle el órgano no, digo, el que hace el defense. Y con de todo un poco, creo que podemos ir cerrando este episodio de la conferencia de eh, así como último, ¿qué esperan ver en estos partidos? ¿Quién tiene un poco más favorito? Yo creo que me decanto un poco más con los New York Knicks. Creo que las opciones en defensa, sumado de que en ataque me parece que están un poquito similares, si bien tiene un poquito más Cleveland, creo que van a darle eh, la serie. Pero no sé qué piensan ustedes. Quiero saber por dónde lo ven ustedes y ahí ya cerramos el capítulo. Dale vos, Juancito, yo cierro. Dale, es rapidito. Yo espero un Game 7. Bueno, bien, Lindo. bien.
Bien, buena Yo, predicción. yo voy por la misma tendencia que mi hermano Juan. Creo sí que coincido con Fede que se lo va a llevar los Knicks. Al principio dije en 6, ahora puedo llegar a decir en 7 porque me sorprendió un poco la intensidad y la forma de resolver estos dos Game 7 que tienen en los playoffs acumulados, digamos, los Cleveland Cavaliers. Creo que la adición de Harden le da esa impredecibilidad, no sé cómo se dice, Sí. que necesita Cleveland como para poder dar un golpe. De no ser por eso, creo que los Nueva York Knicks tienen más armas, digamos, como para adaptarse a Cleveland y no viceversa. Por ende, entiendo que si no pasa nada y queda todo en regular y las estadísticas se mantienen dentro de los promedios y la consistencia también, va a ser Knicks quien represente al este en las finales de la NBA. Sin tener más de 5 partidos, o por lo menos esa fue tu No, apuesta. represente. Que Se presenta y nada y más. que las finales de NBA vuelvan al Madison Square Garden. Hay un dato, ¿Qué te pasó? perdón, hay un dato que le iba a decir, y es que en caso de que pase New York Knicks y pase San Antonio Spurs, que son los dos que hoy por hoy están liderando, digamos, Sí. a momento de postear esto, se va a repetir la final de la NBA Cup de este año. También. Por lo que denominaría que los mejores en la mitad del año fueron también los mejores a lo largo del final del el año. proyecto Adam Silver. Pará, En el proyecto del pelado botón. Y ese partido lo ganó Knicks. Ese partido lo ganó New York Knicks, pero por eso mismo capaz que te tengo que subir a 4 la apuesta de los alfajores rosados. Porque tengo todas las de perder yo. Pero me lo voy a jugar, estoy convencido de que Spurs adaptó y Dylan Harper, el veintierano, tiene lo que se necesita para que Spurs barra a estos muchachitos. Cerramos acá entonces este episodio de Full Court Session de previa de la final de Conferencia del Este. Y bueno, previa, pero con un partido visto porque está durante. No lo vimos nosotros porque estamos grabando en vivo en el momento que se jugó. Pero bueno, sigue siendo la previa de la Conferencia del Este. Nos vemos en la próxima. Estaremos acá o en el búnker grabando de forma presencial para hablar de la mejor liga y el mejor básquetbol del mundo. Nos vemos. Chau. Sigan, comenten todo.